Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. Mexicanos Primero asegura que para los partidos políticos la educación no es una prioridad. La ONG señaló que solo destacan lo que debería suceder para tener una mejor educación en general, sin ofrecer propuestas concretas, a pesar de que en miles de escuelas de todo el país existen necesidades de infraestructura básica, de servicios elementales como agua, luz y sanitarios, y de tecnología. En las plataformas políticas de los partidos políticos, la educación no es una prioridad, aseguró el organismo civil mexicano Primero. CNEP pide acciones urgentes para mejorar la educación en México. La Confederación Nacional de las Escuelas Particulares ha alertado sobre una emergencia educativa en México, evidenciada por los resultados alarmantes en las mediciones internacionales como el Programa para la Educación Internacional de los Estudiantes, de la OCDE. En la rueda de prensa, la presidenta de la CNEP, Ana Luisa Domínguez, instó a los candidatos a la presidencia a adoptar estrategias claras y oportunas para mejorar el sistema escolar mexicano. Sheinbaum va por la universalización de la educación media superior. La candidata presidencial detalló que también van por el salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo. Al asegurar que la educación es la mejor forma para combatir la violencia, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que van por la universalización de la educación media superior y así tener 300,000 espacios adicionales para los jóvenes. BBVA México lanza la convocatoria Juntos por la Educación en Guerrero para apoyar a estudiantes y docentes con el propósito de continuar fortaleciendo el sistema educativo en las zonas más afectadas del estado de Guerrero. Se trata de una acción más que pone a disposición de estudiantes y docentes la plataforma Supérate con Fundación BBVA, que tiene como objetivo disminuir la deserción escolar de estudiantes afectados por el huracán Otis, además de promover la continuidad escolar para el ciclo 2023-2024, otorgando 4.500 becas educativas a nivel secundaria y preparatoria. Xóchitl Gálvez apuesta por una educación transformadora para combatir la desigualdad. La educación debe ser un pilar fundamental para erradicar la desigualdad de nuestro país, afirma Xóchitl Gálvez. En un emotivo encuentro en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por la coalición PAN, PRI, PRD, hizo hincapié en la urgente necesidad de reformar el sistema educativo mexicano para enfrentar la desigualdad que aqueja al país. En el programa número 99 de Causa Magisterial exploraremos el importante tema de ¿qué es la educación para la paz y felicidad? Para eso tendremos de invitado a un experto en el tema que nos comparte su opinión, el doctor Luis Ernesto Cruz Ocaña. Acompáñanos este jueves a las 7 de la noche, hora centro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta, darles la bienvenida a este espacio, su espacio, estimados maestros en magisterial. Y bueno, comenzamos hace unos minutos con nuestro invitado del día de hoy, un tema que pues es por demás oportuno, relevante en el contexto social que está nuestro país, quizá el mundo, ¿no? Pero particularmente nuestro país, nuestro estado, en el caso de Chiapas, donde hemos estado observando, pues, una polarización de carácter político, pero también de carácter social, que se ha manifestado ya en las escuelas, ¿no? Y ya observamos que las escuelas, pues, son espacios que ya han sido vulnerados casi en su totalidad por violencias, ¿no? Por diferentes manifestaciones violentas. Y entonces esto nos llevó a analizar un tema que seguramente ustedes han escuchado que tiene que ver con
cómo la educación construye paz o educar para la paz y la felicidad, que es, digamos, una tendencia, sobre todo en el modelo educativo actual de la nueva escuela mexicana, que está poniendo énfasis en construir ambientes pacíficos de aprendizaje. Y entonces, para eso hemos invitado a un experto en el tema, es un maestro que ha hecho análisis, investigación en diferentes tópicos, pero concretamente en este tema de la paz, el concepto de la felicidad. Y bueno, vamos a estar dialogando con él. Él es el doctor Luis Ernesto Cruz Ocaña. Bienvenido, estimado doctor. Buenos días, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Perfecto, doctor. Pues el gusto es de nosotros. Doctor, pues empezar, como le comentaba hace unos minutos. ¿Qué es esto de la paz? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se vulnera? Bueno, pues hablar de paz es un tema difícil, dijéramos, de definir incluso. Normalmente lo pensamos en términos de su contrario, ¿no? Lo contrario a la paz es la guerra, por llamarlo de alguna manera, o la violencia, lo cual es cierto, ¿no? Pero también podríamos partir del hecho de que en realidad un estado de absoluta paz, en la que no hubiera ningún tipo de conflicto, es como un tipo de, dijéramos, escenario ilusorio, un escenario que no existe como tal. Lo que pondríamos nosotros o tendríamos que empezar a pensar es que la paz no es ausencia de conflictos. La paz es conflictos que de una u otra manera puedan ser resueltos de manera adecuada. El problema que tenemos actualmente es que tenemos como una alergia a los conflictos. No nos gustan los conflictos y lo que hacemos es taparlos, es encerrarlos, no visibilizarlos, con lo cual los conflictos poco a poco, en vez de disminuir, se van acrecentando. De tal manera que esos conflictos terminan generando respuestas violentas. Es decir, es como tenerlos en una especie de olla express, ¿no? Los tenemos encerrados de tal manera que llega el momento en que estos conflictos explotan. Y en el momento que explotan, se dan una serie de situaciones de violencia. ¿Pero por qué? Porque los conflictos nunca fueron resueltos, nunca fueron enfrentados. Entonces, diríamos, un estado de paz no sería un estado libre de conflictos, sino sería un estado en el cual nosotros nos atreviéramos a aprender de los conflictos, relacionarnos con otros y en el diálogo podamos construir estrategias para solucionar esos conflictos. Y solucionar no significa que queden anulados, sino el hecho de que podamos enriquecernos mutuamente y decir, bueno, tal vez no podremos estar de acuerdo, haya disenso, no necesariamente tenga que haber consenso en todo, sino que permanezca el disenso, pero que haya diálogo. Si no es así, entonces se generan situaciones de violencia porque grupos se sienten no escuchados, sienten que los conflictos que ellos están viviendo no se visibilizan y se pretende mostrar una idea en la cual todos estamos bien, no hay conflictos y esa ilusión termina generando violencia, ¿no? Ahora, doctor, dijo usted una palabra muy importante, muy concreta, pero a la vez muy profunda. El diálogo como instrumento de construcción de acuerdos, de consensos. ¿Qué está pasando con el diálogo en la actualidad? Y comento esto y haría, digamos, abriría otra segunda línea de discusión. ¿Qué ha estado pasando con el diálogo, sobre todo en estos escenarios de las redes sociales? Tenemos por ahí un personaje clave en este tema, que es Zygmunt Bauman, que nos habla concretamente de cómo este empoderamiento de las redes sociales han limitado el diálogo y nos han metido casi a un diálogo interno y nos han cerrado. Desde su óptica, ¿qué es lo que está pasando con este canal? Sí, el diálogo necesita o parte de la idea del reconocimiento. Para que haya diálogo tiene que haber por lo menos dos entidades que puedan entrar en comunicación. El problema es que uno de los fenómenos actuales es como una especie de ensimismamiento que cada uno de nosotros estamos viviendo. Cada vez nos encerramos más
cada vez queremos más igualdad, ¿no? Que todos piensen como nosotros. Y si alguien no piensa como nosotros, entonces rápidamente lo segregamos. Entonces, pero eso tiene que ver justamente con lo que decía hace un momento. Como no sabemos enfrentar los conflictos, preferimos evitarlos. Entonces, en las redes sociales, por ejemplo, lo que sucede es que nuestros amigos esperamos que piensen como nosotros. Entonces, cuando yo coloco una expresión, una frase o algo, espero que los que me respondan aceptando lo que yo estoy diciendo. Y cuando no es así, entonces yo puedo o generar un conflicto ahí, pero un conflicto que no va a terminar siendo resuelto porque no va a haber diálogo, va a ser simplemente estar tirando ideas uno por otro lado o lo que se puede hacer es simplemente decir, sabes que ya no quiero que seas mi amigo y te bloqueo, ¿no? Y entonces se evita el diálogo. Entonces, para que haya diálogo tiene que haber un reconocimiento para que haya la posibilidad de enriquecernos mutuamente. Lo que ha estado sucediendo es que en este encimamiento que estamos nosotros viviendo, parece que cada vez nos cerramos más. No nos gusta trabajar con el conflicto, no nos gusta el disenso, es decir, no nos gusta que otra persona no piense como nosotros. Y eso es un gran problema, porque si es así, no puede haber diálogo. Por eso comentaba que el diálogo necesita reconocimiento mutuo de que la otra persona también tiene algo que decir. La otra persona puede también tener razón. Y ese decir puede también tener razón es, puedes mostrarme que a lo mejor yo también estoy equivocado. Y ahí en ese intercambio podemos como mejorar nuestras ideas. Pero resulta muy difícil por la dinámica de vida que actualmente tenemos, ¿no? En la que todos estamos de un lado para otro, acelerados, haciendo lo que podemos para poder sobrevivir. Y entonces lo que menos queremos es todavía perder el tiempo dando razones a otro para ver por qué creo tal cosa y por qué él no está de acuerdo conmigo, y entonces nos brincamos los diálogos, ¿no? En vez de sentarnos y decir, bueno, tomemos un cafecito y platiquemos y veamos cuáles son las diferencias que tenemos, lo que hacemos es decir, ¿sabes qué? No quiero estar metido en esos problemas y pum, cierro el diálogo y se acabó. Entonces, no avanzamos en ese sentido. Ahora, esto que en un primer momento entiendo que son prácticas de la vida adulta, se han ido transmitiendo y las nuevas generaciones las han ido arropando. Y hoy observamos en las escuelas, particularmente del nivel medio superior, del nivel de secundaria, donde los adolescentes ya tienen acceso a estos dispositivos, que hay prácticamente comunidades totalmente absortas en los dispositivos digitales. Ya no hay estos grados de imbricación emocional que, bueno, eran parte de las experiencias que nos formaban como seres humanos. Y hoy día lo que observamos en las escuelas es que vemos una especie como de torre de Babel, ¿no? Todo el mundo está en sus temas, maestros por un lado, directivos por otro, estudiantes por otro. ¿Qué hacer en este escenario, estimado doctor? Sí, acabas de expresarlo muy bien, me parece la metáfora de la Torre de Babel es interesante, cada quien está en sus cosas, en su propia lengua, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cada quien hace desde donde puede, lo que considera que es correcto, pero tiene que ver con este ensimismamiento, que estos dispositivos electrónicos nos permiten centrar toda nuestra atención en ellos y en cierto modo nos desconectan de las conexiones presenciales o cara a cara, ¿no? Porque la interacción cara a cara tiene una forma distinta a la interacción que se da a través de dispositivos digitales, ¿no? No es que sea mejor o peor, no vamos a trabajar en ese sentido, pero sí es diferente, porque es distinto cuando ves a la otra persona, cuando ves sus gestos, cuando ves toda su corporalidad y entonces entras en relación con esa persona. Y aparte, no te puedes salir tan fácilmente de una conversación como lo haces en un dispositivo digital, que cuando ya te aburrió la persona o ya te cayó mal, simplemente cortas la comunicación y listo. A diferencia de la presencial, donde pues uno tiene que ver cómo le hace para salir huyendo de una relación que ya le parece que no está yendo a ningún lugar. Entonces, tenemos que recuperar espacios
de comunicación en las escuelas, porque como bien decía hace un momento, los directivos andan por un lado, los maestros andan por otro, los estudiantes andan por otro, cada quien anda buscando, pero también esto es parte de las nuevas estrategias o las nuevas políticas educativas que hablan mucho del tema de la gestión. Cada uno tiene que gestionar sus recursos. Y entonces, si la escuela no tiene la suficiente infraestructura, es problema no del Estado, sino de la gestión del director, la mala gestión del director. Si el maestro no logra que sus estudiantes puedan aprender realmente, el problema es que el maestro no está gestionando correctamente los recursos de enseñanza, ¿no? Si el estudiante no está aprendiendo, es que el problema es que el estudiante no está gestionando correctamente sus recursos de aprendizaje. Entonces, todos los asuntos que antes se concebían de una manera grupal, como una cuestión colectiva social, ahora se hacen individuales, se privatizan. Cada uno de ellos es el problema. Entonces, cada uno que lo vea cómo lo resuelve. Y entonces eso hace que no haya la posibilidad de que los profesores entren en contacto con los estudiantes. Entonces, necesitamos abrir espacios de diálogo nuevamente, pero un diálogo, diríamos, en la presencialidad que nos permita involucrarnos mutuamente con el otro y no mantener esta separación que se nos está dando desde las propias políticas educativas. Ahora, esto, digamos, lo analizamos desde una visión positiva, pero estos individualismos, estos aislamientos, los que están trayendo en cuenta también son que los conflictos se agraven más y de ahí vienen estas violencias, ¿no? Violencias hemos presenciado en videos, en imágenes, cómo al maestro se le violenta, o el maestro violenta a un alumno, o los alumnos se violentan entre ellos mismos. Entonces, de tal manera que estamos, como usted lo mencionaba, en una olla express que ya está teniendo manifestaciones bastante peligrosas. Adolescentes que mueren por violencia física, maestros también que son amenazados, que son incluso asesinados por situaciones como esta. ¿Qué lectura le estaría dando esta realidad desde su perspectiva? Sí, creo que justamente el problema que tenemos es esto, ¿no? Cuando vivimos en contextos, y todo esto tiene que ver, por eso diríamos, nuestros comportamientos individuales son expresión de movimientos a nivel estructural, podríamos decir, ¿no? Ya tenemos que dejar de pensarnos en términos de que, la culpa es del individuo, ¿no? Es que el malo es el individuo, ¿no? O sea, y como que también lo malo son las estructuras económico-políticas, ¿no? Y hay una relación entre todo, de tal manera que obviamente los cambios que han habido a nivel estructural, los cambios de política educativa, de las cuestiones de la economía, de las cuestiones de salud, de medio ambiente, todas estas cosas están impactando en nuestras formas de relación individual. Entonces, cada vez nos estamos convirtiendo en personas muchísimo más ensimismadas, ¿no? Centradas en nosotros mismos, de tal manera que nos resulta muy difícil establecer relaciones correctas con las otras personas, ¿no? Y eso es lo que está generando el asunto de la violencia. No sabemos relacionarnos con los otros. Relacionarnos con los otros es relacionarnos con los diferentes, con los distintos. Y como no sabemos cómo relacionarnos con ellos, no sabemos cómo hacer esta palabra, ¿no? Ahí sí la aplicarían muy bien. No sabemos gestionar nuestras emociones. No sabemos, diríamos, autocontrolarnos para poder escuchar al otro que piensa diferente, ver al otro que actúa diferente, entrar en relación con él. No sabemos cómo hacer autocontrol de nuestras emociones, de nuestros impulsos, de nuestras opiniones, y eso termina generando que los encuentros con el otro, en vez de ser espacios de reflexión, de pensamiento conjunto, de cuestionamiento de nuestros modos de vida, sean espacios de confrontación directa, de tal manera que terminamos generando choques violentos con el otro que nos llevan desde atentados contra otra persona, no sea a nivel físico, ya a nivel de asesinar a una persona con una pistola o algo así,
hasta atentar contra nuestra propia vida, ¿no? Que es lo que ha estado pasando con situaciones de suicidio que también han aumentado muchísimo ante el hecho de somos incapaces de resolver los conflictos con el mundo, con las otras personas y con nosotros mismos, porque también nosotros nos autoconflictuamos y ante el hecho de no poder sacar algo bueno de esos conflictos, decidimos darnos un tiro, ¿no? Ahora, entiendo entonces que el primer camino para lograr esto que propone, por ejemplo, el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana de formar a estudiantes en un pensamiento crítico, no podrá suceder hasta que no se resuelva esta forma de encontrar acuerdos, de resolver conflictos, de gestionar emociones, ¿no? En ese sentido, doctor, comentaba con usted que lo que hemos observado, que hay una tendencia internacional, sobre todo en India, en Finlandia, en otros países de orientales y nórdicos, están poniendo al centro de la educación el tema de la emoción, el tema de la resolución de conflictos. ¿Cómo observa usted esta tendencia con respecto a nuestro país? Sí, esto es un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? Nada más mencionándolo en este momento, la idea de la felicidad, ¿no? No podríamos pensar en el hecho de que nuestro sistema educativo por sí solo genere una transformación. O sea, tiene que haber una transformación en todos los niveles, a nivel micro, a nivel meso, por llamarlo de alguna manera, y a nivel macro, ¿no? Es decir, la cuestión de la política educativa, las formas de organización económica, tiene que haber una transformación para que haya una transformación a nivel de políticas nacionales, estatales, pero también tiene que haber una transformación a nivel de nuestras relaciones cotidianas. Entonces, cambiar nuestro modo en el que se están dando nuestras relaciones cotidianas ayudará a que los procesos educativos también vayan mejorando y al mismo tiempo los procesos educativos ayudarán a que mejoren nuestras relaciones cotidianas, ¿no? Entonces es como un ir y venir, no hay como una relación de determinación de una cosa o la otra, no es que tenemos que cambiar lo macro para que cambie lo micro, o hay que cambiar lo micro para que cambie lo macro, no, tienen que ir las dos al mismo tiempo y creo que eso en otros países están comprendiéndolo, de tal manera de que entienden que hay que poner ciertas condiciones para que la gente pueda mejorar sus relaciones cotidianas. Es decir, ciertas condiciones de estabilidad a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel sanitario, generan también la posibilidad de hacer una mejor gestión de nuestros recursos emocionales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Controlar mejor nuestra forma cotidiana de vivir porque tenemos un sentido de estar un poco más alto. Cuando no tenemos ese sentido de bienestar, entonces se generan las situaciones que estamos viendo, por ejemplo, en nuestro país. Cuando pensamos, es que el pobre es pobre porque quiere, el delincuente es delincuente porque es malo por naturaleza, este cuate es violento porque así nació, porque así fue formado. No, realmente si nosotros revisamos bien por qué el violento es violento, por qué el criminal es criminal, por qué el pobre es pobre, nos damos cuenta que hay una serie de condiciones que generaron que esa persona fuera lo que es. Entonces, si nosotros no hacemos esa revisión y tratamos de hacer como un piso más firme en el cual todos puedan tener oportunidades más o menos equitativas de salir adelante, no podremos resolver estos problemas porque seguiremos individualizando los problemas. Este es malo porque su familia es mala, porque nació siendo malo, porque por naturaleza es malo, ¿no? Cuando no es así, hay una serie de condiciones que generan este tipo de prácticas. Entonces, mientras no revisemos las condiciones que generan estas prácticas, tampoco podremos mejorar estas prácticas que nos parecen inadecuadas. Ahora, concretamente la pregunta, ¿usted cree que estas reformas que se han hecho en el terreno educativo, de hablar de una transformación de la escuela, de una transformación social, estamos por el camino o considera que únicamente es un gatopardismo lo que está existiendo?
Yo creo que hay avances, no diría que ya estamos, que sí vamos a resolver todo con esta nueva escuela mexicana, pero sí creo que hay avances, sí creo que hay una intención de pensar la educación de otro modo, ¿no? De repente se tachan que los libros son ideológicos. Bueno, pues ¿qué libro no ha sido ideológico, no? O sea, todos los libros de textos han sido ideológicos, todos responden a una cierta ideología dominante en turno. Ahorita dijéramos lo que está, creo que en realidad sí puede ayudar a mejorar varias de las situaciones que estamos viviendo, pero es necesario trabajar también a nivel de lo que decíamos, de las estructuras para que también la cuestión educativa empiece a tener una trascendencia a nivel de nuestras relaciones cotidianas. Pero es cierto que este hecho de comenzar a rescatar nuestros saberes, por ejemplo, partir de situaciones más cotidianas, de hacer proyectos de aula, proyectos a nivel de escuela, proyectos a nivel donde se incluya la comunidad, es ya un retorno a una forma más colectiva de reflexión. Es decir, es invitar a agentes que normalmente no participan en la escuela a involucrarse en ella, lo cual es recuperar relaciones. El problema está en que recuperar relaciones va a traer conflicto. Y entonces, si no sabemos cómo manejar los conflictos, pues puede haber violencia. Entonces, lo que tenemos nosotros que tratar ahorita es en esta recuperación de relaciones donde estamos tratando temas como muy espinosos para mucha gente, por ejemplo, la cuestión de lo que le llamamos la ideología de género, ¿no? Que ha generado tanto problema, ¿no? Es necesario como generar un tipo de relación, un tipo de diálogo en torno a estos temas que mucha gente no está abierta a dialogar y entonces va a generar conflictos. Pero tenemos que poner los elementos como para que podamos ir dialogando y tratando de resolver ese conflicto para que no degenere en violencia, porque tal vez el acrecentamiento de la violencia ahorita es porque tal vez se están dando los cambios o se están queriendo dar los cambios de una manera tal vez muy abrupta, ¿no? Lo cual no me parece malo, pero pues sí es peligroso porque de repente introduces cosas que mucha gente no aceptaba y lo avientas así nada más y no estamos preparados para solucionar nuestra situación, abrirnos al diálogo, entonces eso generará violencia, ¿no? Ahora, pero espero que no. Ahora, vámonos a los cómo, ya en esta recta final del programa, entonces está muy interesante y me parece que la parte medular en los cómo, en la parte micro, que es en estos espacios áulicos, en estos espacios de la escuela, ¿qué tendrían que estar haciendo los maestros? ¿Qué tendrían que estar haciendo los estudiantes? ¿Cómo ir haciendo estos pequeños cambios cuantitativos que se traduzcan en cambios cualitativos? Sí, creo que esa es la pregunta fundamental, ¿no? El cómo hacerlo. Y creo que justamente una de las cosas que los maestros pueden hacer, ¿no? Es justamente comenzar a generar esta conciencia en los niños, en los jóvenes, de la necesidad de aprender a tratar con los diferentes, aprender a tener disensos, a que no necesitamos estar de acuerdo en todo, a que podemos estar en desacuerdo con el otro sin que eso nos lleve necesariamente a una situación de conflicto. Por eso creo que el trabajo en equipo, ¿no? El retomar actividades en equipo, actividades grupales, que en vez de promocionar o fomentar la competencia, promocionen el hecho de trabajar unidos, ¿no? De trabajar juntos por un mismo objetivo, aunque eso de repente saque conflictos, aprender a trabajarlos a nivel de aula, creo que es algo que nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestros procesos áulicos. Entonces creo que los maestros, las maestras, todos en los diferentes niveles que nosotros tenemos a nivel educativo, pueden contribuir en eso, ¿no? Hay diferentes actividades, técnicas grupales que lo que hacen es justamente
ayudarnos a salir de ese ensimismamiento que tenemos por los dispositivos digitales, por toda la forma de vida que actualmente tenemos, para poder generar integración, pero que los maestros y las maestras también comprendamos que integración no es igual a unificación o homogeneización o estandarización, sino que integración es justamente el hecho de que estemos en unidad aunque seamos diferentes, ¿no? Y esa unidad no esté libre de conflictos, ¿no? Por eso es como decía en un primer momento, ¿no? Para que haya paz entre nosotros, tiene que haber reconocimiento del otro, reconocimiento del conflicto, apertura al diálogo para que nos enriquezcamos mutuamente. Y ahí creo que hay muchísimas estrategias didáctico-pedagógicas que nosotros podemos desplegar para que los estudiantes con nosotros aprendan a tener ese tipo de convivencia más sana. Ahora, habló usted y supongo que dio por hecho esto de que los maestros, y cito la frase que usó, es que los maestros ayuden a hacer conciencia. Pero la pregunta sería, ¿y quién le ayuda a hacer conciencia al maestro? Porque partimos del hecho, reitero, de que como que si el magisterio tuviera conciencia, cuando vemos que incluso hay muchos grados de inconsciencia en el magisterio. Sí, creo que sí, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Que creo que es el difícil de desarrollar. ¿Cómo le hacemos para que podamos ir creando conciencia a nivel colectivo, ¿no? Creo que ahí, pues, es el papel de quienes estamos haciendo trabajo de investigación, por ejemplo, quienes estamos reflexionando sobre diferentes temas, es abrir el diálogo, ¿no? Creo que uno de los problemas que han habido es el hecho de que, por ejemplo, quienes estamos, no es que los profesores universitarios sean los que tienen mayor conciencia, ¿no? Que siempre como que se piensa, no, es los universitarios y los de primaria. No, o sea, hay dentro de todos los niveles personas que han estado generando este nivel de reflexión, de cuestionamiento de las cosas, y lo importante es que se abran estos espacios de diálogo, como puede ser este espacio que estamos abriendo aquí, u otros espacios donde se pudiera invitar a personas que dialoguen sobre ciertos temas, ¿no? Tal vez nuestras estrategias de lucha, que han sido ya como por mucho tiempo las que normalmente utilizamos, como las marchas, como algunos mítines o cosas así, tal vez no sean malas, pero tal vez ya no nos están funcionando. Ahora lo que necesitamos hacer es tal vez una marcha que culmine con un diálogo ahí en la parte del centro, ¿no? De la ciudad, donde nos atrevamos a discutir con las distintas opiniones y tratar de decir cómo podemos nosotros generar nuevas estrategias, ¿no? Pero creo que eso nos ha costado justamente porque no nos atrevemos a dialogar, y esa es la manera en cómo entre profesores, entre profesoras de nivel básico, de nivel medio superior, de nivel superior, nos ayudamos a crear esa conciencia, porque, por ejemplo, los que estamos en universidad solemos echarle la culpa a los profesores de nivel básica por los problemas con los que llegan los estudiantes, pero no sabemos a ciencia cierta cuáles son los problemas a los que se enfrentan los profesores de nivel básico, porque nunca platicamos con ellos, nunca dialogamos con ellos. Y igual, los de básica dicen es que los universitarios nos mandan a los maestros mal formados, pero tampoco saben lo que se enfrenta un profesor a nivel universitario. Entonces, nada más nos estamos aventando la culpa unos a otros sin realmente juntarnos a reflexionar sobre lo que implican los procesos educativos a nivel, pensando la educación como un proceso de formación a largo plazo y no simplemente a el grado que a mí me toca trabajar, ¿no? Porque creo que eso es lo que ha venido sucediendo. Estamos cada quien en su grado y en su nivel y perdemos la dimensión histórica del proceso educativo, que abarca una gran parte de la vida en términos escolarizados y toda la vida en términos de pues, todo lo que implica nuestra biografía, ¿no? Nunca paramos de educarnos. Y ahora en esta cadena procesual en la que usted habla, tanto de lo formal como lo no formal, digamos, soterradamente tenemos un elemento que no hemos observado aquí, la familia, el padre y la madre.
Entonces, al final en la cadena, a veces lo ponemos al final o a veces al principio, siempre concluye, y la gran queja también es del maestro, es lo que yo, como este mito de Sísifo, de Penélope, ¿no? Lo que yo construyo acá, por allá lo terminan deshaciendo. ¿Qué hacer ahí en este escenario? ¿Cómo la escuela puede tener un involucramiento verdadero de los padres de familia? Sí, ese creo que es el otro gran problema, ¿no? Y que creo que ahí, por ejemplo, la nueva escuela mexicana tiene algo que aportar en el hecho de involucrar a las familias, porque por mucho tiempo las familias consideraban la escuela como un depósito de niños, ¿no? Es decir, los llevo ahí porque no los puedo tener en casa, porque no tengo cómo cuidarlos o porque llega un momento en que me aburren y entonces los meto a la escuela para que aprendan algo bueno ahí, pero yo no me involucro en sus procesos educativos, ¿no? Entonces, necesitamos recuperar el involucramiento de los padres de familia, porque esto es, decíamos, es una cuestión en conjunto. El problema que actualmente estamos viviendo que incluso nuestras familias, nuestro modelo de familia está siendo alterado por muchísimas razones. Eso implica o termina impactando en la forma en que nuestros hijos también e hijas están viviendo, ¿no? Ahora, pues por eso tenemos situaciones en las cuales muchas personas de la nueva generación están diciendo, yo no quiero formar una familia, porque en verdad que no es algo que esté dentro de mi horizonte. Necesitamos recuperar los vínculos. Más que hablar, si queremos, de familia, como familia nuclear, así como lo estamos, es necesario hablar de crear nuevos vínculos, vínculos cercanos, vínculos próximos que nos son necesarios para mejorar nuestra forma de autocontrolarnos, sobre todo en lo que tiene que ver con lo emocional. Entonces, los padres de familia necesitan también involucrarse en los procesos educativos justamente para que los maestros no tengan esta situación de decir, es que yo hago una cosa y los padres de familia lo deshacen, porque los padres de familia están haciendo otra. Pero como decíamos, la misma situación, ok, ¿quién hace que los maestros cobren conciencia, no? Y la otra pregunta es, ¿y quién hace que los padres de familia cobren conciencia, no? Entonces, estos espacios tienen que estar abiertos también, por ejemplo, en la escuela, que de repente hubieran espacios de apertura para que los padres de familia llegaran a partir de hacer un taller, por ejemplo, de diálogo con los padres de familia, de interacción con los padres de familia, porque los padres de familia, y lo digo como padre de familia también, solo llegamos a la escuela cuando hay juntas, ¿no? Cuando hay algo información que se nos tiene que dar, pero nunca llegamos, o alguna que otra convivencia, ¿no? Cuando hay algún evento, pero fuera de eso no llegamos a otra cosa a la escuela. Entonces podríamos generar esos espacios para que los padres de familia dialogaran con los maestros, dialogaran con sus hijos, participaran con ellos y recuperar, no esta idea que ya ha sido muy cuestionada de la idea de una familia feliz, ¿no? De como una familia nuclear con todas estas cosas como muy claras y todo muy homogéneo, no, pero sí recuperar la necesidad de vínculos cercanos, porque todo ser humano necesita vínculos cercanos y eso es lo que nosotros normalmente hemos llamado familia, un espacio de vínculos cercanos de protección. Y esta es también como ya la responsabilidad de la autoridad, o sea, cómo construir, cómo reglamentar, cómo normar estos espacios para que hayan estos encuentros, tal vez con algún mediador que permita generar los encuentros. Estimado doctor, para ir concluyendo la charla, ¿cuál sería ya su conclusión, su reflexión sobre este tema de educar para la paz y la felicidad? Sí, pues yo diría que para educar, si queremos generar proyectos de educación para la paz y la felicidad, necesitamos nosotros aprender primero que en tanto que seres humanos somos seres relacionales, necesitamos de los demás. 1. 2, necesitar de otros significará en cualquier momento tener un conflicto, tener una confrontación. 3, aprender que en esa necesidad que tenemos de los otros y de las otras y esta confrontación que se va a dar, necesitamos aprender a dialogar para
dirimir esos conflictos, para poder enriquecernos a partir de esos conflictos. Entonces, no hay que dejarlos de lado, hay que dialogarlos. Y en ese diálogo tenemos que reconocernos mutuamente y tenemos que reconocer que podemos enriquecernos en ese diálogo, porque eso nos va a generar un piso adecuado para poder autocontrolar nuestras emociones, autocontrolar nuestros afectos, que nos permitan llegar a esta idea de un estado de bienestar, ¿no? Ahora eso algunos hablan de que la felicidad no es un punto de llegada, la felicidad es como una especie de estado provisional en el que uno siente cierta satisfacción por algo, pero luego viene un nuevo conflicto que va a generar una nueva resolución y vendrá un nuevo estado de satisfacción porque hemos logrado superar una situación y viene ese estado de felicidad. Entonces, la felicidad no es un estado permanente, es algo que se va dando poco a poco y que vamos nosotros construyendo y que no puede ser igual para cada uno porque los conflictos, dependiendo de las diferencias de opiniones que tengamos, diferencias de creencias, todo esto, nos van llevando a vivir esa felicidad en estados diferentes, ¿no? De formas diferentes. Entonces, yo diría que es necesario que nuestros procesos educativos, padres, madres, profesores, profesoras, medios de comunicación, todos, pudiéramos trabajar ya no en estar negando los conflictos, en visibilizarlos con el fin de que podamos tratar de resolverlos en ese sentido de dialogar en torno a ellos. Mientras los sigamos tapando, mientras los sigamos como olvidando, dando por sentado que no están, seguiremos propiciando ambientes violentos, entonces donde no habrá paz y donde difícilmente alguien podrá sentirse feliz, como lo que hoy en día nos sucede cuando nos enfrentamos a nuestros noticieros que nos muestran que una vez más alguien mató a alguien, una vez más alguien hizo tal cosa, una vez más tal grupo se enfrentó contra tal otro, ¿no? Y lo único que eso genera es un estado de mayor incertidumbre, de mayor, como diríamos, tristeza, angustia, ¿no? Que en vez de propiciar la felicidad, la socavan. Pues, doctor, la verdad es que ha sido muy claro, muy constructivo. Se me vino a la mente esta idea del mito de la caverna, ¿no? De aquel que tenga esa posibilidad de salir y ver la luz, pues que regrese y que ayude a hacer conciencia a los demás, ¿no? Creo que ese al final es el papel de los maestros, de las maestras, ayudar a generar y promover estos procesos de conciencia colectiva, pues para ir escalando en estos cambios dialécticos de la sociedad. Doctor, pues coincido mucho con usted, le agradezco y le agradecemos mucho su participación, el que nos haya dado esta oportunidad de charlar un tema tan importante como es educar para la paz y la felicidad. Muchas gracias, doctor. No hay de qué, es un gusto y cuando se pueda, con gusto puedo participar con ustedes. Y muchas gracias por la invitación, es un placer. Ya lo estaremos molestando para próximas. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, estimados maestros, maestras, y bueno, los esperamos el próximo jueves. Vamos a estar analizando la próxima semana el tema de las propuestas de las y los candidatos en materia educativa. Vamos a ver qué nos están ofreciendo y bueno, vamos a ir identificando cuáles son las propuestas de Nación en materia educativa. Así que los esperamos el próximo jueves. Muy buenas noches y nos vemos pronto. Hasta luego.